Esta noche queremos ir al libro de Hechos, capítulo 4. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Los jueves en la noche me gusta más enseñar que predicar, aunque a veces yo siempre termino predicando. Yo soy más predicador que maestro, aunque me gusta la maestría y la enseñanza. Pero Hechos capítulo 4 le he titulado a esta charla el poder para hablar de Jesús. ¿A cuántos se les ha hecho difícil en algún momento compartir su fe, hablarle a alguien de su fe? Y Hechos capítulo 1 verso 8 nos habla de la venida del Espíritu Santo y el poder que iba a venir con el Espíritu Santo para nosotros poder ser testigos o hablar del Señor, no solamente para ser personas llenas de poder, porque a veces nosotros queremos poder para ver milagros, para ver señales, para ver prodigios y esto, y a veces el poder está ahí para que podamos mantenernos firmes en medio de momentos difíciles. El poder viene para cuando es un momento para a lo mejor hablar algo del Señor en una situación donde puede tener temor. El Señor te da el poder para poder hablar, para poder comunicar, y por eso quería ponerle a esta charla el poder para hablar de Jesús, porque los discípulos se encontraron en una situación bien difícil, y no difícil porque ellos estaban compartiendo su fe, estaban yendo al templo a la hora de orar, y mientras iban al templo a la hora de orar, había un hombre que por 38 o más años estaba paralizado, no podía caminar, y un grupo de personas todos los días iban y lo ponían en el templo, y el hombre pedía limosnas, pedía que le ayudaran. Y de momento llegó Pedro y Juan, y este hombre fijó sus ojos en ellos pensando que ellos le iban a dar algo a él. Ellos lo vieron a él. Hemos estado estudiando eso. Y cuando Pedro viene y dice, plata ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo se le fortalecieron los tobillos, las piernas, y el hombre que no caminó por 38 años empezó a caminar y tuvo la oportunidad de entrar al templo. ¿Tú te imaginas estar en un lugar donde por 38 años o toda su vida van y te dejan en la puerta, pero nunca puede entrar? Y ese cojo, cuando el Señor lo sanó, tuvo la oportunidad para entrar al templo, tuvo la oportunidad de entrar a ver lo que muchas personas veían. Y hay una aplicación muy grande, porque muchos de nosotros a veces en nuestro caminar cristiano, a veces llegamos a la puerta, pero no entendemos todo lo que el Señor tiene para nosotros en el reino de Dios, todas las bendiciones, todos los beneficios. Simplemente nos conformamos con nuestra salvación, y no me malinterprete, tenemos que cuidar nuestra salvación y saber que el Señor nos salvó y nos perdonó nuestros pecados, pero más allá de nuestra salvación hay toda una relación, hay todo un reino, hay todo un mundo, hay tantas bendiciones que el Señor quiere derramar sobre nosotros. De hecho, Romanos capítulo 5 verso 14 dice que el Señor quiere que nosotros reinemos con Él aquí en esta vida, y muchas personas están viviendo por debajo de lo que Dios quiere para ellos. Y Dios quiere que reinemos, Dios quiere que estemos por arriba y no por debajo. Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios te ha llamado para salir adelante. Estamos acá. Y me llama mucho la atención porque Pedro y Juan, el Señor los usa para sanar al cojo. Y ahora el capítulo 4 es una continuación de los efectos o de lo que el Señor hizo en el capítulo 3. Es una continuación de los eventos relacionados con la sanidad del hombre cojo. Y es interesante porque cada testimonio y cada sermón que encontramos en el libro de los Hechos, de alguna forma u otra, se refiere o hacen referencia al Cristo resucitado. Porque Cristo resucitó, nuestro Redentor resucitó, nuestro Salvador resucitó, el que nos perdonó resucitó, el que murió en la cruz no se quedó ahí, lo enterraron y resucitó. Y por eso hoy en día podemos decir que tenemos una relación personal con Él, porque no es una relación con una estatua, no es una relación con algo muerto, es una relación con un Dios
vivo, un Dios de tú a tú, de cara a cara. Pero pastor Alfonso, yo nunca he visto a Dios. No, pero amado, cuando tú hablas con Él te escucha. Y si uno se pone ahí bien en quietud, me atrevo a decir que escuchará su voz. Porque en una relación personal, en una relación íntima, la conversación no es de un camino, es de allá y para acá. Porque le servimos a un Dios que todavía habla hoy en día. ¿Estamos aquí en esta noche? Así que es una continuación de capítulo 3, capítulo 4. Vemos unas cosas bien interesantes en todo el libro de los Hechos. Vemos cómo siempre hacen referencia al Cristo resucitado. Y yo acabo de decir algo, pero si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo todavía estuviéramos perdidos en nuestros pecados y en todo el problema y el enredo que siempre nos estamos metiendo. Pero Cristo resucitó. Jesús es la resurrección. Ahora mira lo que dice los primeros 2 versículos acá. Dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. Déjame decirlo de esta manera: fueron criticados, fueron enfrentados, trataron de silenciarlos los religiosos. Dice aquí la nueva versión o la Nueva Traducción Viviente: se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo. ¿Tú te imaginas eso? Habían guardias, habían policías en el templo. ¿Tú te imaginas que nosotros pongamos personas ahí en las puertas y cuando la gente va a entrar te empiezan a examinar, a esculcar y a ver qué es lo que tú tienes para entrar al templo? Dios guarde que lleguemos a ese punto. Pero aquí había el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Los saduceos era un grupo de personas. Habían los fariseos, que eran personas religiosas que conocían la ley, daban la ley, estudiaban la ley, impartían la ley. Ellos eran los que manejaban las reglas religiosas conforme a la ley judía. Y también estaba un grupo que también eran así como los fariseos, se llamaban los saduceos, y los saduceos estaban ahí. Dice: estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. ¿Por qué ellos estaban diciendo eso? Porque los saduceos no creían en eso. No creían que cuando uno muere, ahí quedaba el asunto. Pero ellos estaban diciendo que Jesús iba a darnos vida de nuevo. Yo quiero que nosotros entendamos: el día que nosotros muramos a este cuerpo, esto es un estuche, nosotros vamos a seguir viviendo. Porque Cristo, Él resucitó y nosotros vamos a resucitar como Cristo resucitó. No aquí en la tierra, pero nosotros vamos a seguir viviendo. Y claro, cuando empezaron a predicar sobre la resurrección de Cristo, sobre que Jesús ya había vencido la muerte y que ahora nosotros no le tenemos que tener miedo a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, hay gente que no sabe. Amados, en Cristo Jesús podemos tener la paz, la seguridad que cuando este cuerpo ya cese de vivir aquí en la tierra, nosotros vamos a seguir viviendo en la presencia de Dios. Porque el apóstol Pablo decía que estar ausente del cuerpo es estar presente en la presencia del Señor. Y eso nos da consuelo, eso nos da confort. No te debe dar miedo. Porque estamos en Cristo Jesús, estamos acá. Así que estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Interesante, porque las señales y las maravillas o los milagros de los hechos eran una prueba de que Cristo había resucitado, que Cristo estaba viva. Fue prueba del poder de la resurrección. Y Dios trabajó con los discípulos. Dios bregó, Dios empezó
fluir a través de los discípulos a pesar de la oposición. Cada vez que se levanta oposición, y esto yo no sé por qué la gente no entiende, cuando hay persecución la gente le da miedo, la gente dice, ay no, están viniendo en contra de la iglesia, están tratando de silenciar la iglesia. Cada vez que hay oposición contra la iglesia es cuando la iglesia se pone más fuerte, es cuando la iglesia empieza a orar más, es cuando la iglesia empieza a crecer, es cuando la gente empieza a buscar más de Dios. Por eso a veces el diablo, por ser viejo, no es inteligente, es medio bruto, porque él siempre ha querido atacar la iglesia. Pero cada vez que el diablo ataca la iglesia, cada vez que el enemigo ataca la iglesia crece, la iglesia se desarrolla, porque Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia. Y no es un edificio, nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Cuando venga persecución hacia tu vida, cuando venga ataque sobre tu vida, cuando tú empieces a hablar de Jesús, cuando tú empieces a compartir tu fe, cuando tú empieces a hablar de lo bueno que Dios ha sido con tu vida, la gente te van a tildar de loco, de aleluya, de pandereta, de yo no sé qué. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero que me digan loco y agradar a Dios que quedar bien con la gente del mundo. Porque mira, uno puede hablar uno puede hablar de Mohammed, uno puede hablar de Cristian, uno puede hablar de todo, pero el momento que uno empiece a hablar de Jesús, cuando uno empiece a enseñar de Jesús, cuando uno empieza a predicar de Jesús, cuando uno empieza a decir, mire, un día yo estaba muerto en mis pecados, yo estaba perdido, yo estaba alejado, pero Cristo entró a mi vida y me transformó y me justificó de todos mis pecados, y ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora que yo soy un hijo de Dios, ahí la gente empieza a perseguirte, a decirte que tú eres un loco o una loca y que necesita ayuda psicológica. No, amados, es un ataque del mismo infierno. Y eso es lo que sucedió aquí, porque Dios estaba trabajando a través de los discípulos, a través de la oposición. Y mientras había oposición, la gracia y el favor del Señor vino sobre ellos. Pero me llama mucho la atención porque los religiosos o los sacerdotes, el capitán del templo, los saduceos, estaban afligidos cada vez que Dios empieza a usarte, cada vez que empieza o el Señor te muestra algo, cada vez que el Señor te muestra, por decirlo de esta manera, te ilumina algo, te revela algo y empieza a compartir esa revelación, siempre se van a levantar los religiosos, siempre se van a levantar los guardianes de la teología, los guardianes de la doctrina, los guardianes de la tradición, los guardianes de las vacas sagradas. Y cuidado con eso, cuidado. Y porque a veces, aún teológicamente, doctrinamente, queremos meter a Dios en un cajón. Y a veces Dios, Él honra su palabra, pero Él no está limitado a doctrina, a enseñanza humana. ¿Estamos acá? Están calladitos en esta noche. Por eso los sacerdotes, el capitán del templo, los saduceos estaban afligidos porque los discípulos estaban predicando a través y usando el nombre de Jesús, porque Él se había levantado de los muertos. Ellos vieron a ese amigo, a ese maestro, a ese rabino, a ese hombre que caminaron por 3 años, lo vieron resucitar. No era una mentira. Yo en Semana Santa, Viernes Santo y Domingo de Gloria hablé sobre la importancia de la resurrección. ¿Por qué? Porque los discípulos, todos los discípulos, de alguna forma u otra, murieron trágicamente. Unos les cortaron las cabezas, otros los descuartizaron, otros lo hirvieron en aceite, unos lo crucificaron boca abajo. Ellos no hubieran permitido que esto les sucediera a ellos por una mentira, pero ellos sabían que Cristo había resucitado. Tomás puso su dedo en el hueco de su mano, el que dudaba. Y ellos estaban dispuestos a predicar, a compartir, a hablar de Jesús, porque no solamente lo vieron morir, no solamente lo escucharon en la cruz decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que por 40 días
comieron, andaron con Él, pasaron tiempo con Él. Más de 500 personas lo vieron resucitado y por ende empezaban a hablar de ese Cristo. Por eso los enemigos de Cristo eran enemigos religiosos, los mismos enemigos que a veces contra la iglesia. Siempre la gente religiosa siempre se van a levantar cuando el Espíritu está haciendo algo diferente, cuando Dios está moviendo y haciendo cosas diferentes. Por eso, amados, uno siempre tiene que estar atento a la voz del Espíritu y lo que Dios está haciendo. Él siempre va a ir conforme a su palabra, pero no podemos limitar a Dios a simplemente lo que Él hace en su palabra, porque Dios es más allá de su propia palabra. Dios es más allá de nuestra doctrina. Dios es más allá que nuestra teología. Dios es más allá. Dios es más grande. No limites a Dios. Estamos acá porque a veces queremos limitar a Dios. A veces queremos limitar a Dios. Queremos que todo el mundo se vea igual y que Dios bregue con ellos o trate con ellos de la misma manera. Yo pasé un tiempo allá en Europa y me llamó mucho la atención estos catedrales que han construido y edificios que han construido allá. Y aquí en Estados Unidos, claro, muchas personas o edificios han sido construidos con ladrillos que todos son iguales, los ladrillos rojos. Y me llama mucho la atención porque uno puede construir un edificio grande con ladrillos y todos son parecidos. That's fine. Pero me llamó mucho la atención en el pasado cómo construían estos casas, cómo construían edificios, cómo construían castillos, cómo construían estos grandes catedrales allá. Eran con unas rocas y cada roca, cada piedra era diferente. Era un tamaño diferente, cortado diferente, un sistema, no un sistema, pero se veían completamente diferentes. Pero cuando uno lo miraba desde de lejos, era completamente conforme. Y así es el reino de Dios, amados. Dios a cada uno de nosotros que somos diferentes, que somos de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes países, diferentes formas de pensar, diferentes economías socioeconómicas. El Señor nos toma a cada uno de nosotros y el Señor está edificando su casa. Él está edificando. Cada uno somos diferentes, pero el Señor es el que nos está edificando. Uno puede amontonar un montón de piedras, pero es otra cosa que el Señor nos edifique. Y tú eres parte del reino de Dios, tú eres parte de la casa de Dios, tú eres parte de lo que Dios está edificando. Y a lo mejor tú eres diferente, cada uno de nosotros somos diferentes, pero eres necesario en el edificio de Dios, eres necesario en lo que Dios está haciendo. Y a lo mejor tú eres diferente, a lo mejor el Señor te está mostrando algo. No permita que voces religiosas, no permita que cosas. Si el Señor te revela algo, sé obediente a lo que Dios te está pidiendo. En una ocasión, esto es un testimonio de hace años atrás, había un señor que el Señor le dijo a él: mire, agarre este globo, es un globo rojo. El Señor en esa ocasión, el pastor Javi Maldonado trajo esta enseñanza y el Señor le dijo a este hombre: párate en esta esquina y agarre un globo rojo y quédate ahí en esa esquina. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y nada sucedió. Pero él todas las mañanas llegaba con su globo rojo y se detuvo ahí. Y él fue y le dijo al Señor: mira, pero Señor, no pasó nada. Y el Señor le dijo: mira, yo nunca te dije lo que iba a suceder, simplemente te dije que obedeciera. Pasaron los años y él escuchó un testimonio de un hombre que ya estaba siendo usado por el Señor. Y él dijo que un día andaba por una calle y le dijo al Señor: mire, yo ya estoy cansado de esto, ya estoy cansado de lo que de la religión, estoy cansado. Señor, si tú realmente me estás vivo, si realmente me estás escuchando, en la próxima esquina va a haber un hombre parado en esa esquina aguantando un globo. Y cuando él vio eso, él dijo: Señor, realmente tú me escuchas, tú tienes un plan para mi vida y te voy a servir. Y más adelante el Señor empezó a usarlo grandemente. Pero al que estaba aguantando el globo, el Señor simplemente le dijo a él: vaya, párate en esa esquina and hold the balloon, y aguante el globo. No le dijo: te voy a prosperar, no le dijo que te voy a engrandecer, no le dijo que te voy a hacer millonario, no le dijo esto o lo otro, simplemente le dijo que fuera obediente. Estamos acá. Y eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, que seamos obedientes. Y a veces parecen cosas locas.
Okay. A veces parecen cosas locas y a lo mejor y por eso uno tiene que también tener cuidado con quién uno comparte los sueños, con quién uno comparte lo que Dios te está hablando, porque ahí es donde entran los saduceos, ahí es donde entran los fariseos, ahí es donde entran los capitanes del templo, los guardianes de la doctrina, los guardianes de tradición, los guardianes de esto, y te van a decir: no, eso es una locura, no, eso no lo puedes hacer, eso no te va a funcionar. A lo mejor tú tienes un llamado, a lo mejor tú tienes un sueño, a lo mejor el Señor puso algo en su corazón, a lo mejor hay un negocio que tú quieres hacer, a lo mejor es un ministerio que el Señor quiere que tú realices, y a lo mejor nadie lo ha hecho, pero por eso el Señor te está hablando a ti que tú lo hagas, porque es la visión que el Señor te ha puesto en tu corazón. Pero empieza a compartirlo y la gente no va a entender lo que el Señor te mostró a ti, porque es contigo. Por eso sé obediente a lo que Dios te está mandando a hacer. Y Pedro y Juan fueron obedientes, empezaron a predicar. Los religiosos se molestaron y los líderes religiosos se oponieron a ellos. Los religiosos siempre se van a oponer. En el verso 3 dice así. Recuerde, ellos dice aquí que empezaron a enseñar. Dice: Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos. ¿No tenemos los versos aquí arriba? Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Verso 3: los arrestaron. Los arrestaron. ¿Por qué los arrestaron? Porque estaban enseñando de Jesús. Estaban predicando de Jesús. Estaban hablando de el que transformó sus vidas. Y déjame decirte, esto no es algo profético, pero esto es algo que estamos viendo en la sociedad. De la forma que este gobierno y esta sociedad se está moviendo, lo que están haciendo con los diferentes movimientos, lo que están haciendo con el idioma, lo que están haciendo con el lenguaje, es para atrapar a las personas, donde cuando llegue el momento de hablar de Jesús, predicar la palabra, es porque van a querer atrapar y cerrar la iglesia. Lo que pasó en el 2020, eso fue un experimento de algo que va a suceder en el futuro. Trataron de cerrar la iglesia, pero no pudieron cerrar la iglesia, porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y a lo mejor no nos podíamos reunir acá, pero nos venían a través de los videos, nos venían a través de los medios, y también nos reuníamos en la casa. El otro día me apareció una foto del 2020, cuando estamos tomando Santa Cena en la casa. Amado, el pastor no tiene que entregarte la Santa Cena, el pastor no tiene que bautizarte, el pastor no tiene que hacer. Cada uno de nosotros somos sacerdotes, somos reyes, somos un real sacerdocio, somos un pueblo santo, un pueblo que ha sido adquirido por Dios. Y yo dije el domingo que llegará el día donde los padres van a bautizar a sus hijos. A lo mejor tú traíste un amigo y el amigo se convirtió, tú puedes bautizar a ese muchacho. Tú te puedes quedar en la casa si quieres, y a lo mejor está en la casa, y tú puedes agarrar un poquito de Welch's. ¿Tú sabes qué es Welch's? Okay. Y una galleta, y tú mismo puedes decir: Señor, aquí voy a presentar la Santa Cena, voy a examinar mi corazón, voy a revisar cómo estoy. A lo mejor estoy enfermo, pero Señor, esta copa representa tu sangre. Esta es tu sangre en el nuevo pacto, y por tus llagas he sido sanado. Y puede comer el pan, y porque el pan fue partido, él fue molido por nosotros, y podemos tomar el pan y podemos tomar el vino. Y el pastor no tiene que estar presente, porque tú eres un sacerdote, una sacerdote. Somos un pueblo santo, un real sacerdocio. Estamos acá. Think about that. Pero pastor, y te vamos a necesitar. Tú no me necesitas a mí. Tú tienes acceso directo al trono de la gracia. Me tienen aquí para motivar a los animales, enseñarles esto. Estamos acá porque la verdad te hará libre. Estamos acá. Mira lo que sucede. Ellos empiezan a predicar, y los líderes religiosos se oponen. Los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. El mensaje siempre te va a transformar. Hay mucha gente está impartiendo información, pero la palabra es lo que te va a transformar. La palabra es lo que te cambia. La palabra de Dios es lo que te cambia su forma de pensar, lo que rompe paradigmas. Estamos acá. Dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000.
Y solamente estaban cantando. El día de Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. Y aquí dice que se convirtieron 5,000 hombres, dice la Reina Valera. Ya tenemos unas 8, 10, 15,000 personas que ya están en el camino, que ya están caminando con el mensaje de salvación. Dice el verso 5 que al día siguiente el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, por eso me gusta esta versión, de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan Alejandro y otros parientes del sumo sacerdotes. Los discípulos están encarcelados. 5,000 judíos creen en el Señor Jesucristo. Vemos como la gracia de Dios está siendo derramada sobre toda esta gente, porque no están siguiendo la ley, no están haciendo cosas para ganar su salvación. Escucharon, creyeron y el Señor los salvó y añadió a su iglesia. Aquí no había mercadeo. Aquí no había Twitter, aquí no había Instagram, aquí no había Facebook, aquí no había televisión, aquí no había correo. Aquí enseñaban la palabra del Señor, predicaban la palabra del Señor. La palabra trae convicción, la palabra redarguye, la palabra rompe paradigmas, la palabra transforma tu vida. Y vemos como 5,000 personas fueron añadidas a la iglesia, igual que los días que hoy. Pero es el mismo espíritu. Y amados, yo siento algo proféticamente el ambiente. Hace 50 años atrás hubo un mover dentro de la juventud. En esos años eran los hippies, pero se derramó el Espíritu de Dios sobre esa generación y los conocíamos como los Jesus People. Y yo siento en mi corazón que Dios está a punto o ya empezó a derramar su Espíritu como lo hizo hace 50 años atrás. Hay un despertar, hay un derramamiento. La gente va a empezar a correr, gente diferente. Por eso yo constantemente estoy diciendo a la iglesia: si vienen con tatuajes, deje que vengan. Si vienen con aretes, con pantallas, deje que vengan. Si vienen en chancletas, en pantalón corto, amados, hay gente que tiene hambre y sed de justicia. Lo último que necesitan son los guardianes en la puerta diciéndole que no pueden entrar, o que no pueden tomar, o que no pueden comer, o que no pueden hacer esto o lo otro. Que sientan un ambiente de amor, porque Dios está derramando su Espíritu sobre toda carne. Es un tiempo nuevo y Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Y si nos quieren callar, no nos van a poder callar. Si nos quieren perseguir, miren, no van a poder perseguir, pero la iglesia se va a seguir fortaleciendo. Vemos la gracia de Dios derramada sobre la iglesia, recibiendo algo que no merecían. ¿Por qué digo de esa manera? Porque eran judíos y los judíos tenían que seguir la ley, y sin embargo el Señor los estaba salvando sin que ellos hicieran algo. Porque nuestra salvación no es por obras, es por la gracia a través de la fe. Para que nadie se jacte, para que nadie diga: mire lo que yo hice, mire lo bueno que yo soy, mire las viejitas que ayudé a cruzar la calle, mire la gente que yo alimenté, mire los diezmos que yo di, mire las veces que yo serví en la iglesia. No es para que tú te jactes, para decir: wow, mire lo que yo era y mire lo que Dios ha hecho. Yo era ciego y ahora puedo ver, estaba enferma y ahora soy sana en el nombre. Antes estaba perdido, pero ahora el Señor me ha salvado. Eso es lo lindo del Señor. Pentecostés fue una gran época de cosecha. Eso era cuando cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Y el cumplimiento fue lo siguiente. Y yo creo que Dios lo está haciendo de nuevo. Él está derramando su Espíritu. Y no de la misma manera, pero la forma que Dios derramó su Espíritu, Dios está empezando a derramar su Espíritu sobre la iglesia, sobre gente que tiene hambre y gente que no tiene hambre. Van a ser impactados por el Espíritu de Dios.
Estamos acá en esta noche. Dios te va a sacar de tu zona de comodidad. Dios te va a sacar de tu zona de comodidad. Porque cuando llega el Espíritu de Dios, te incomoda. Cuando llega el Espíritu Santo, te incomoda. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablarte y a mostrarte cosas, te va a incomodar. Pero Señor, ¿cómo le voy a dar eso a esa persona? ¿O cómo le voy a decir eso a esa persona? O Señor, ¿cómo que tú quieres que yo deje eso? Porque es el Espíritu Santo que te va a incomodar. Es el Espíritu Santo que te está transformando, que te está haciendo más como Jesús. ¿Estamos aquí? Están tan calladitos. Los jóvenes tuvieron un campamento el otro día. Y a veces para alcanzar, ¿cuántos saben que a veces para alcanzar a gente hay que hacer cosas diferentes? Cuando uno sale a pescar, uno usa diferentes carnadas para buscar diferentes tipos de peces. Y algo que no podemos señalar o criticar es la forma que a lo mejor alcanzamos a las personas. Diferente carnada para diferentes personas. Y el hecho de que se hizo de una manera en los 70s, a lo mejor no significa que se va a funcionar hoy en día, o en los 80s o en los 90s. Lo hemos dicho aquí muchas veces, si seguimos haciendo las mismas cosas, esperando resultados diferentes, es locura. Debemos de atrevernos de hacer cosas diferentes para alcanzar una generación diferente. Ahora, yo no te estoy diciendo que tiene que ir a vestirse como, o tatuarse como, o hacerte un piercing como. Pero hay cosas que uno debe de hacer. Nosotros hicimos una locura y no fue tanto una locura cuando estuvo aquí con nosotros Unified Sound. Atrajo personas que le encanta ese tipo de música. Y yo creo que tenemos que seguir haciendo cosas donde a lo mejor nos tilden de locos o de irreverentes, pero es para alcanzar a lo mejor a alguien que no va a llegar a una iglesia. Y no podemos tenerle miedo a porque lo estamos haciendo para el Señor, para ganar almas. Estamos acá. Estamos aprendiendo algo. Y menciono eso porque, por ejemplo, 1 Corintios 15, 46 al 47, dice que lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. A veces uno tiene que hacer cosas para alcanzar el cuerpo natural, para llevar a la persona a ser una persona espiritual o llevarlos a ser espirituales. ¿Ok? Verso 5, digan conmigo, verso 5. Quiero hablar un poquito del Sanedrín. Dice el verso 5, al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Me llama mucho la atención porque esta gente se reunió para detener lo que Dios estaba haciendo. Siempre la gente se va a levantar y dice, ¿sabe qué? Eso no está bien, eso no está correcto, eso es irreverente, eso no está conforme a la palabra, eso, esto, lo otro. Y el Sanedrín tenía el poder bajo Roma de condenar, pero no de matar. La palabra de Dios había sido anunciada en tiempos de Ana, de Caifás, bajo el ministerio de Juan. De hecho, Lucas capítulo 3, del 1 al 6, dice lo siguiente. Era el año 15 del reinado de Tiberio. Esto es Lucas capítulo 3 verso 1 al 6. Porque en el tiempo de Anás, Caifás estaba predicando Juan el Bautista. Y dice que el emperador de Roma, Poncio Pilato, era gobernador de Judea. Herodes Antipas, gobernador de Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite y Lisania, no Lasania, Lisanias,
gobernaba Albinia. Dios mío, por favor, no nombre sus hijos esto. Verso 2 de Lucas 3. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en este tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios. Esto era Juan el Bautista. Él estaba predicando un mensaje, y él estaba predicando bien fuerte, un mensaje de arrepentimiento de sus pecados. Anás, Caifás, todos los sumos sacerdotes escucharon el mensaje de Juan y para que se regresaran a Dios. Verso 4. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Juan el Bautista estaba ahí predicando, estaba hablando de Jesús, estaba diciéndoles que tenían que arrepentirse, estaba diciendo que venía la salvación, estaba predicando el evangelio, y sin embargo Dios se estaba moviendo y ellos no se dieron cuenta del mover de Dios. Ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba caminando dentro de ellos, que había un precursor, que había un profeta, el profeta estaba hablando, el profeta estaba diciendo: mire, viene algo después de mí. Y a veces la gente no se dan cuenta que hay un mover dentro de sus medios. La gente no se da cuenta que Dios está moviéndose, que Dios está haciendo algo. Hay que tener discernimiento. Por eso, amados, no solamente tenemos que hablar que hay avivamiento, pero tenemos que discernir. Nosotros no nos dimos cuenta, pero en el 2020 hubo un mover de Dios. Miles y millones de personas, por miedo a morir por el COVID, entregaron sus corazones a Cristo. Y cuando la gente entrega su corazón a Cristo, eso es un despertar, eso es un avivamiento. Y no nos dimos cuenta, muchas personas no se dieron cuenta del mover de Dios. Y ahora estamos entrando en un mover más grande todavía. Y no podemos seguir caminando desapercibidos. Tenemos que todos poner la mano a la obra. Y me llama mucho la atención porque Pedro, digan conmigo Pedro, estaba lleno del Espíritu Santo, con valentía, y aunque lo desafiaron, ellos preferían obedecer a Dios, agradar a Dios y no hacer lo que los hombres le estaban pidiendo hacer. El verso 7 dice: hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Y los mandaron callar. Y ellos dijeron: ¿sabe que nosotros no nos podemos callar? Nosotros tenemos que seguir predicando. Amados, cuando uno tiene la verdad, cuando uno ha sido transformado, cuando uno ha visto la bondad de Dios, cuando uno ha experimentado la bondad de Dios, cuando uno ha experimentado la provisión de Dios, cuando uno se ha dado cuenta de lo frágil, lo inseguro, lo débil que uno es, y uno se pone a pensar lo bueno que Dios ha sido con uno. No hay nada más que hacer, es que uno quiere decirle a otras personas. ¿Alguien ha experimentado eso? Gloria a Dios. Me llama mucho la atención porque a veces nos da miedo. Hay personas que son nuevos o que ya llevan tiempo en los caminos del Señor. Y yo he hablado con personas. Yo me acuerdo que yo fui a un negocio y les dije de dónde yo era del Centro Internacional de la Familia. Y yo le dije: mire, yo conozco una persona de mi iglesia que trabaja aquí. Y me dijeron: ¿de verdad? Y les di el nombre de la persona. Y me dijeron: adiós, ¿es él? No. Si tú no sabes la boca que tiene ese tipo, y tú no sabes lo que él hace, tú no sabes lo que es. Y yo dije: estamos hablando de la misma persona.
Porque a veces se nos da vergüenza, da pena. Pero el Espíritu Santo te quiere empoderar para que tú puedas brillar en el vecindario. Que tú puedas brillar en el negocio. Que tú puedas brillar en el trabajo. Que tú puedas brillar en la universidad, en el high school. Donde el Señor te ponga. Donde la gente pueda decir, ¿sabe qué? Sí, ese no es un predicador, pero yo sé que es creyente por la forma que trata a la gente, la forma que habla, la forma que ama, la forma que... Porque muchas veces pensamos que tenemos que llegar a un lugar y predicar. Y hay gente que me han dicho, sí, pero es que yo no soy así, pero saben, pero que la gente vea que tú eres un creyente. Y hay momentos, sí, porque también ese mensaje de que tu forma de ser predique, sí, pero hay momentos donde tiene que hablar la boca y tiene que decirle a alguien, Cristo te ama y te quiere salvar y te tiene que arrepentir y tiene que buscar de Dios porque los días están malos. Hay un momento donde uno tiene que hablar, abrir la boca y testificar y hablar y confrontar en amor. Hello. Y para eso es el poder del Espíritu Santo. Para eso Pedro y Juan, cuando llegaron al templo, iban a ir a orar después del día de Pentecostés y vieron ese hombre paralítico y el Señor los usó. Y no solamente fue para ellos, también el Señor te quiere usar a ti para ganar ese compañero, esa compañera, esa familia, esos amigos. También quieren ver a Cristo en ti, pero también quieren escuchar un mensaje de esperanza, no de juicio, no religioso, pero hay un momento donde sí, ahí tenemos que hablar. Ellos predicaron, ellos enseñaron, sí, los metieron en la cárcel, pero ellos preferían agradar y obedecer a Dios que ser silenciado por los hombres. Y vienen días en este país donde te van a tratar de silenciar. Pero para eso tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Para pararnos firme. Pararnos en nuestras convicciones. Y brillar para Él. Estamos acá. Puestos de pie. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Me gusta el verso 8 a 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes y ancianos de nuestro pueblo: nos interrogaron hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles. Ellos no dijeron, vea mi testimonio, vea cómo me estoy portando. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Cristo está vivo, amados. Él está vivo en ti y quiere fluir a través de tu vida. No lo encapsules, no lo cierres, deje que el Espíritu fluya a través de tu vida. Ya la iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes. La iglesia tiene que dejar de ser tan callada. Mira a la persona que está a su lado y dígale: Dios te quiere usar a ti. No te avergüences del evangelio. Oh, pero pastor, pero yo no sé mucho. Pero yo creo que tú sabes lo que eras, lo que Él hizo en tu vida y cómo tu vida ha sido transformada. Ese es tu testimonio. Padre, gracias por esta noche. Gracias por ser tan grande, tan maravilloso. Gracias que te podemos proclamar. Gracias, Señor amado, que tú nos has empoderado para hacer grandes cosas. Y Padre, en esta noche hay personas que
Han pasado momentos difíciles, han pasado vergüenzas, han pasado momentos, Señor amado, fuertes. Pero tú has llegado en el momento preciso. El enemigo les ha dicho que no tienen testimonio, pero ellos tienen un gran testimonio para contar tus maravillas. Y te pido, Señor, que tú los uses para tu honra y para tu gloria. Oh, para tu honra y para tu gloria.